Muy buenas noches. Qué gusto estar otra vez todas juntas aquí reunidas en este tiempo que hemos decidido tomarlo para nosotras, para poder crecer juntas, para poder aprender juntas. Muy bienvenidas todas ustedes que se están conectando en este momento a través de Facebook, de YouTube. Un fuerte y muy cariñoso abrazo les doy en este día con mucho cariño. Ya vamos avanzando en el año, ya estamos a 26 de enero y bueno, estamos todavía en el mes de planeación y como veíamos el año pasado, como veíamos la semana pasada, Dios tiene planes para nosotros y por lo tanto nos conviene que nosotros también tengamos planes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que eso veíamos la semana pasada? Que Dios tiene muy claro los planes que tiene para nosotros y como buenas hijas de Dios, nosotros nos conviene imitarlo a Él y también hacer planes en nuestra vida y siempre someter nuestros planes a esos planes que Dios ya tiene bien claros para nosotros. Pero saben, el día de hoy yo quisiera que juntas platicáramos, meditáramos acerca de cómo es que vamos a definir esos planes, sobre qué fundamento vamos a definir esos planes y esos propósitos que tenemos para el 2022. Sobre qué plataforma, sobre qué fundamento estamos tú y yo haciendo nuestros planes, haciendo nuestros propósitos para el año que entra. Yo quería platicar con ustedes una realidad que estamos viviendo. Estamos realmente inmersos en una cultura de mentira. Estamos llenos de mentiras y de ideologías engañosas que de una manera muy sagaz estamos siendo influenciados nosotros, aún las que estamos más grandes, las más adultas como las jóvenes, o ya no se diga los niños, porque estas ideologías están llenas de mentira, disfrazadas de misericordia, de inclusión, de amor, de solidaridad. Y la verdad que yo lo veo muy peligroso. Les voy a poner un ejemplo para que quizá yo me pueda explicar mejor. Hace tiempo atrás yo vi una serie de Netflix que realmente me impactó muchísimo y creo que eso es lo que estamos viviendo el día de hoy, para lo cual tenemos que estar listas, preparadas y bien sagazmente caminar y planear y ver cómo vamos a vivir este 2022. En esta serie aparece una muchachita de unos 13 años que ella siente que no es una mujer, pero ella siente que es un hombre. Son sentimientos, son sensaciones, y ella siente que es un hombre y se quiere hacer la operación de cambio de sexo. Es una niña, o sea, todavía no tiene bien claro quién es ni cuál es su propósito. Y es impresionante cómo las personas que la apoyan para que ella a esa corta edad haga una operación tan trascendental en su vida, todas las personas que la apoyan son los buenos, son los que tienen misericordia, son los que tienen la verdad, son los que son buenos. Y todos los que de alguna manera están en contra de eso, de esa situación, son los malos de la película. Son los que están equivocados, son los que están mal, son los que están egoístas, perversos. Y me impresionó mucho esa polarización donde los que están de acuerdo de alguna manera, de una manera equivocada quizá, pero están de acuerdo con el propósito y el plan original que Dios estableció al crear al hombre y a la mujer, son los que están mal. Y todos los que están de acuerdo con que una niña de 12 años se haga una operación tan fuerte
esos son los que están bien. Y a mí me impresiona mucho porque yo me encontré en la Escritura una parte donde habla tan claramente de esta verdad. Si tú me acompañas al Salmo capítulo 12, del versículo 1 en adelante, dice: sálvanos, Señor, que ya no hay gente fiel, ya no queda gente sincera en este mundo. No hacen sino mentirse unos a otros. Sus labios lisonjeros hablan con doblez. El Señor cortará todo labio lisonjero y toda lengua jactanciosa que dice: venceremos con la lengua. En nuestros labios confiamos. ¿Quién podrá dominarnos a nosotros? Ese es el pensamiento, eso es lo que ahorita se habla. O sea, hablamos de palabras, de emociones, de sentimientos. Esa niña lo que necesitaba era un apoyo, una plática con alguien que la haga, que la pueda ubicar. Es muy normal que a cierta edad haya confusión. Es muy normal que a cierta edad no tengas claro qué quieres en la vida. Es normal que a esa edad haya esa confusión, pero de ahí a marcar su vida de una manera tan trascendental como una operación en su cuerpo. Pero el tema que yo quiero exponer en esta noche es que esas personas que defienden ese tipo de actos dicen: venceremos con la lengua, y hablan tan bonito. En la serie, de veras, hasta si no tuvieras una base sólida de lo que tú conoces de la palabra, fácilmente podemos ser envueltos en que eso es compasión, eso es misericordia, eso es ser empático con los demás. Y es pura lengua. Es pura lengua, y estamos confiando en palabras bien estructuradas, en discursos bien hechos, de tal manera que convencen. Pero inmediatamente en este mismo salmo, donde nos habla de que hay quienes dicen: venceremos con la lengua y en nuestros labios confiamos, enseguida viene en el versículo 6 del capítulo 12, dice: las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificada en el crisol. Mi querida familia, yo no quiero ponerme a favor o en contra de nada. Yo solamente quiero establecer que dentro de tu corazón y el mío, todos aquellos que amamos a Dios, tengamos como fundamento, como base de nuestras decisiones, como base de nuestros propósitos para el 2022, como base de nuestra educación de nuestros hijos, tengamos no palabras dichas por una lengua, por unos labios que tienen gran capacidad de hablar o de convencer, sino que tu fundamento y el mío en este año esté basado en esas palabras del Señor que son puras, que son como plata refinada 7 veces. Sabes, la palabra de Dios ha entrado al horno y ha pasado por pruebas y sigue y permanece a través de los años y a través de los siglos. La palabra de Dios sigue siendo fiel, sigue siendo verdadera, sigue cumpliéndose, sigue cambiando vidas a través de los años. No cambia. Las palabras dichas por tanta gente, las ideologías que escuchamos y que nos hacen a veces hasta dudar, como de veras en esa serie yo quedé sumamente impactada, porque los malos eran los que de alguna manera estaban en contra de que se hiciera esa operación tan pequeña, sin realmente un entendimiento de lo que estaba haciendo. Y los buenos eran los que apoyaban esa situación. Familia, ¿sobre qué estamos nosotros basando nuestras decisiones, nuestra vida?
¿Tenemos claro cuál es la opinión de Dios para nuestra propia vida? ¿Tenemos claro el fundamento sobre el cual tú y yo estamos educando a la siguiente generación? ¿Sabes? Quizá no es tan atractiva. Es muy curioso, pero si yo he escuchado paneles de discusión donde se encuentra un pastor, una persona que conoce la escritura, se encuentra un psicólogo, se encuentra quizá un sacerdote, y regularmente el que conoce la escritura es el que pierde, porque el argumento, esa lengua que dice venceremos con nuestra lengua, tiene tanta habilidad para exponer y para poner las cosas tan bonitas. Y nosotros los que tenemos la escritura, quizá no es tan atractivo lo que la Biblia dice muchas veces, pero es la verdad. Es lo que nos va a dar un fundamento que nos va a hacer permanecer a través de los siglos. Porque si tú te vas unos años atrás, las ideologías que se manejaban no eran las mismas. De hecho, ahorita está en contra porque antes no veías todo ese discurso, por ejemplo, del aborto, de la ideología de género, de tantas cosas. Antes no era así, la ideología era diferente, pero va cambiando porque está basada en una lengua, está basada en unos labios capaces de convencer. Pero el fundamento de la palabra, ese permanece a través de los siglos, a través de las circunstancias, a través de los años, a través de las diferentes situaciones que vamos enfrentando en la vida. Sabes, la palabra de Dios sigue permaneciendo. No es atractiva muchas veces. Es más atractivo lo que las ideologías, lo que la gente nos ofrece, pero yo quiero establecer en tu corazón y en el mío la importancia de que tú y yo basemos nuestra vida en lo que es la palabra de Dios, para no ser engañados. Porque hoy esta ideología está de moda. Mañana o el año que entra o en 10 años ya no va a estar de moda esta, va a ser otra. ¿Y sobre qué base vamos a nosotros educar y dirigir la vida de nuestros hijos? Si tú eres una joven, ¿sobre qué estás formando y estableciendo tu vida, tu futura familia, tu futuro matrimonio, tus futuros hijos? Hay una historia que me gustaría platicar contigo. Y para que veamos que este asunto de hablar bonito y convencer con los labios cosas que son engañosas no es novedad. Eso ha sido por los siglos y siempre ha sido esto. En 2 de Reyes, capítulo 18, vemos la historia de uno de los reyes llamado Ezequías, que dice la escritura, si tú lees luego más adelante, puedes leer todo el capítulo. Dice al principio del capítulo que Ezequías hizo lo que agradaba a Dios. Ezequías era un hombre temeroso de Dios. Y él dice que derribó los altares que había, la idolatría que había en ese tiempo. Él decidió poner su confianza en Dios. Y dice en el verso 7 que Dios estaba con él en todas sus empresas, en todo lo que él hacía como rey. Tenía el favor de Dios. Dios estaba con él. Pero aún así recibió el ataque de un rey muy poderoso de Asiria. Esto así como un paréntesis, no importa lo bien que nos estemos portando, los problemas van a venir a nuestra vida. Y pues él recibió ese ataque de un rey sumamente poderoso, el rey de Asiria, un rey que había vencido a muchos reyes, había hecho crecer su reino, su territorio a base de guerras donde él ganaba y ganaba y ganaba. Era un rey en ese entonces sumamente poderoso, era Sennacherib. Y este rey Sennacherib mandó a unos hombres a amenazar al rey de Ezequías.
empezó a amenazarlo y a decir que se rindiera a él, que porque él ya no iba a poder vencerlo, que mejor se rindiera y entregara tributo y entregara al pueblo, o sea, se entregara básicamente, se rindiera ante él, porque Ezequías no tenía la capacidad de enfrentarlo. Pero eran palabras, eran puras palabras que amedrentaban y que podían poner en riesgo la fe y la creencia del pueblo. Y entonces, al oír esto, dice en el verso 26, si tú quieres ir allá a 2 de Reyes 18, verso 26, dice que Eliaquín, hijo de Hilquías, Sebna y Joa, que eran del equipo del rey de Ezequías, le dijeron al comandante que los estaba amenazando, le dijeron: por favor, hábleles usted a sus siervos, o sea, háblenos a nosotros en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, porque el pueblo que está sobre el muro está escuchando. O sea, ellos querían evitar que esas palabras, esa lengua con la cual querían vencer, como leíamos en el Salmo 12, ellos querían vencer con su lengua. Ellos querían guardar al pueblo para que no se desanimara. Pero el plan sigue siendo el mismo, o sea, utilizar una lengua con capacidad para engañar y para vencer. Entonces dice en el 27, pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor? No, dice, es también para todos los que están sentados ahí en el muro escuchando. Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Palabras. Venceremos, dice en el Salmo 12. Venceremos con nuestra lengua. En nuestros labios confiamos. Y ellos empezaron a hablar cosas que desviaban, que engañaban, que amedrentaban al pueblo. Les empezó a decir. Dicho esto, el comandante en jefe se puso en pie y más fuerte, dice, a voz en cuello gritó en hebreo, para que oigan todos. Oigan las palabras, labios del gran rey de Asiria. Así dice el rey: no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarnos de mis manos. No dejen que Ezequías los persuada a confiar en el Señor, diciendo: sin duda el Señor nos librará. Esta ciudad no caerá en manos del rey Asiria. No le hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria: hagan las paces conmigo. Vénganse, yo les voy a ofrecer. Fíjense todo lo que les ofreció. Hagan las paces conmigo y ríndanse. De este modo, cada uno podrá comer de su vid y de su higuera y beber agua de su propio pozo. Nos venden las mentiras de manera que creemos que es la solución para nuestra vida. Y aquí ellos estaban vendiéndoles la idea de que iban a vivir igual. Iban a seguir comiendo de su vid, de su higuera, de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes. País de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Y así van a vivir en vez de morir. Esto no era verdad, porque lo que el rey de Sennacherib quería era conquistarlos, era vencerlos, era llevarlos como esclavos. Eso era lo que él hacía con todos los que había ya conquistado. Esto era un engaño, pero parecía verdad. La lengua, ellos estaban venciendo con la lengua y les empezó a prometer cosas que no eran verdad, pero se oían muy bonito. Dice: no le hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice: el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar de su país de las manos del rey de Asirio? ¿Sabes que esto era verdad? Porque el rey de Asiria había vencido a muchos reyes, pero ninguno de esos reyes tenían a Dios como su Dios. ¿De dónde está, dice en el verso 34, los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sefarvayim, de Jena y de Ibá? Todos esos lugares, todos esos territorios
El rey de Asiria los había conquistado. Era verdad revuelto con mentira. ¿Sabes? Eso es lo que nos vende el mundo. Eso es lo que nos venden las ideologías que escuchamos. Y las que, con tristeza lo digo, yo he escuchado muchas jovencitas que conocen de Dios, envueltas en esas filosofías y en esas ideologías. ¿Por qué? Porque tienen parte de verdad, parte de misericordia y parte de engaño. ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Decía David en el Salmo 12, venceremos con la lengua. Esta es una estrategia utilizada desde el rey de Ezequías hasta el día de hoy. Engañar, amedrentar, convencer. Pero mi querida familia, yo te digo con todo mi corazón, comparadas con la verdad de Dios, no tiene peso. No tiene peso todo eso que parece tan bonito, que tiene parte verdad, parte mentira. Recuerdo hace tiempo atrás, hubo una marcha aquí en la ciudad de Hermosillo, de feministas, de mujeres donde empezaron a levantar una voz donde como en contra de tanto, por ejemplo, feminicidio, que yo estoy de acuerdo con eso. Tenemos que de alguna manera evitar y cortar con esa cadena de feminicidios tan espantosa. Y entonces, en base a esa bandera, fueron llamadas a una marcha. Y algunas de jovencitas que yo conozco, que conocen a Dios y conocen lo que Dios dice, fueron a esa marcha y no hay problema, pero ya estando ahí, ellas mismas se dieron cuenta que junto con eso metieron tantas ideologías y tantas cosas, y una de ellas era el aborto, y muchas de ellas dijeron, es que yo no vine por eso. Yo no vine porque yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo estoy de acuerdo con parar el feminicidio, pero esas voces son engañosas porque nos ponen igual que Sennacherib, parte de verdad, parte de mentira, y somos envueltos en una mentira. Y nosotros tenemos que saber claramente qué estamos creyendo, cuál es nuestra base cuál es nuestra convicción, en qué estoy parada. ¿Estoy parada en una emoción? ¿Sabes qué? Sennacherib le hizo una pregunta a Ezequías, que se me hace clave para que tú y yo nos la hagamos en este día. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, verso 19, Sennacherib le dice, el comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Wow. Meditemos en esto, familia. ¿En qué se basa nuestra confianza? ¿En qué se basa nuestra manera de pensar? ¿En una ideología que escuché de alguien que habló muy bonito y me convenció? Luego dice, ¿tú qué dices? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. Le dice Sennacherib a Ezequías, ¿en quién confías? Y yo, querida familia, yo te hago esa misma pregunta y me la hago a mí misma. O sea, ¿cuál es mi base? ¿Cuál es mi fundamento? ¿En qué estoy basada para creer lo que creo? Tenemos que tener bien clara la palabra de Dios. Y tú y yo nos decimos hijas de Dios. Nos decimos personas que amamos a Dios. Necesitamos con claridad, con firmeza, establecer la palabra como el fundamento de nuestras creencias. No solidarizarnos con el dolor de alguien poniendo en juego el fundamento. Me refiero a que muchas veces nos vemos envueltas así en el dolor, por ejemplo, de esas mujeres que fueron asesinadas, que tenemos que
que dolernos con eso y hacer algo y pedirle a Dios dirección. ¿Qué podemos hacer para evitar ese tipo de situaciones? Pero envueltos en esa misericordia a veces estamos comprometiendo lo que creemos. La opinión de Dios respecto a muchos detalles como es el aborto, como es el género, como son tantas cosas en las cuales tú y yo tenemos que tener firmeza de convicción en nuestro corazón. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la palabra? Tú y yo nos estamos fundamentando en una lengua capaz o nos estamos fundamentando en la palabra de Dios que es firme, que es eficaz. Yo te voy a dar algunas razones por las cuales yo te invito a que tengamos bien claro que nuestro fundamento de vida, de creencias, de convicciones, es la palabra de Dios, es la opinión de Dios, no nuestras propias ideas, no las ideas bonitas de alguien que escuché hablar, sino lo que Dios dice en su palabra. La primera, y creo que es de las más importantes, Dios y su palabra son uno. En Juan capítulo 1, verso 1 dice, en el principio ya existía el verbo. El verbo es la palabra de Dios. Y el verbo estaba con Dios y dice, y el verbo era Dios. La palabra y Dios, la palabra y Jesús son uno. Y si amamos a Dios, mi querida amiga, yo te invito a que amemos su palabra, a que amemos lo que Él dice, a que amemos cada palabra, la entendamos o no. Nos guste o no nos guste. Tenemos que amar la palabra porque Dios y su palabra son uno. Hay un salmo que yo te quiero invitar a que medites en él. Es el más largo de la Biblia, es el capítulo más largo de la Biblia, es el Salmo 119. Es un salmo que habla de la belleza, de la profundidad, de la firmeza, de lo maravilloso, lo hermoso que es la palabra de Dios. Cada versículo nos puede dar una razón más por la cual te conviene a ti y me conviene a mí poner su opinión como fundamento sobre todas mis emociones y sobre todos mis sentimientos y sobre toda ideología, sobre toda idea romántica, misericordiosa, inclusiva, sobre toda idea tiene que ser la palabra de Dios. Y fíjate, en el Salmo 119, verso 46 dice, hablaré de tus estatutos a los reyes y no seré avergonzado. Dice, pues amo tus mandamientos y en ellos me regocijo. Yo amo tus mandamientos y a ellos elevo mis manos. Quiero meditar en tus decretos. A mí me encanta oír a Isaac cuando dice, dele un beso a la Biblia. Dele un beso y agarra su Biblia. Y yo te invito a que le des un beso ahorita a tu Biblia. Empieza a amar esa palabra, porque esa es la palabra que nos dirige. Dice ahí en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tenemos que amar la palabra, amar cada verso que nos levanta, amar cada verso que nos da una nalgada, amar cada verso que nos enfrenta a nuestros propios emociones y sentimientos. Amar esta palabra porque es la que nos va a hacer permanecer, es la que nos va a hacer realmente formar una familia sólida que pueda trascender a la siguiente generación y a la siguiente generación. Pero mi querida familia, si en algún momento necesitamos tenerlo claro, es hoy. ¿Cuál es el fundamento de tu vida? Te invito a que sea la palabra. ¿Por qué? Porque Dios y la palabra son uno. Te invito a amar la palabra, a conocerla, a meditarla. Para que cuando vengan esas lenguas engañosas, cuando vengan esa lengua con la que quiere vencerme a mí, yo pueda tener convicción
seguridad en lo que yo estoy creyendo. No porque sienta o no sienta bonito, sino porque hay firmeza en la palabra de Dios. Segunda razón por la que yo te invito a que la palabra sea nuestro fundamento es porque sus palabras son eternas. Esto es tremendo, familia. Como les decía ahorita, las ideologías van y vienen, cambian con las épocas, cambian con los años. Lo que ahorita es ahorita una verdad para mucha gente, años atrás era una mentira. Y lo que ahorita es una verdad, quizá en 10 años va a ser algo impensable. Porque esa lengua va y viene, no tiene fundamento. Pero la palabra de Dios es eterna. Va a permanecer por los siglos y por los siglos y por los siglos. Dice en Mateo 24, verso 35, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras jamás van a pasar. Esas van a permanecer a través de los siglos. Y lo podemos ver que el mismo Dios que salvó a Ezequías, porque tú puedes ver la historia completa de esa que te platico de Ezequías. Dios les dio una victoria increíble porque tuvieron una base, un fundamento. Ellos no se dejaron llevar por una lengua que hablaba bonito y que les ofrecía cosas agradables pero engañosas. Ellos pudieron basarse en las verdades de ese Dios que hasta el día de hoy permanece, y que lo que Él les ofreció y les prometió de llevarlos a la victoria en ese tiempo, el día de hoy sigue siendo ese Dios, el mismo Dios con el mismo poder y con la misma autoridad. Sus palabras son eternas. Dice en el Salmo 119, verso 89 y 90, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece para siempre. Estableciste la tierra y quedó firme. ¿Sabes? En esa serie que vi, yo pude darme cuenta que las personas que estaban en contra de la operación de esa niña no sabían en qué se basaban. ¿Sabes? En lo que ellos se basaban para ir en contra de eso era el qué dirán, lo que socialmente era aceptado en sus círculos. Se basaban en emociones y en sentimientos. Pero ninguna de las personas que se opusieron a esa operación tenían una base sólida sobre la cual presentar un argumento en contra. Tú y yo necesitamos tener base sólida, y no hay base más sólida que la palabra de Dios, que va a permanecer por los siglos y por los siglos. Y dice una escritura, bueno, aquí lo leímos ya, el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no. Sus palabras permanecen y permanecerán. Y por último, te digo que todo el poder de Dios, todo su poder está enfocado en cumplir su palabra. A través de toda la Biblia vemos cómo Dios promete y Dios cumplió. Dios promete y Dios cumplió. Y miren, yo tengo 40 años de conocer al Señor. 40 años en los que he vivido toda clase de circunstancias, sumamente felices como sumamente angustiantes. Y yo te puedo decir que Dios ha sido fiel y que Él ha cumplido su palabra. Él ha cumplido sus promesas. Aunque a veces yo he creído que están tardando, Dios siempre cumple porque Él es fiel a su palabra. Él es fiel a su palabra. Si Él dijo, Él lo va a hacer. Esa es una razón poderosa por la cual a ti y a mí nos conviene fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Mi querida amiga, estamos iniciando un año y creo que es tan trascendental a la hora de planear, de ponernos propósitos y metas, tener bien claro cuál es ese fundamento en nuestra vida. Yo cuando leí el Salmo 12, yo le puse unas flechitas a estos 2 versos donde dice que venceremos con la lengua
y donde dice que la palabra de Dios es como un crisol probado, establecido, firme, fuerte. Yo decido cada día sobre qué base voy a vivir ese día. Sobre lenguas que se levantan y hablan bonito, atractivo. O voy a basar mi vida, en mi día a día, en base a la palabra. Y para terminar, yo te quiero invitar a que conozcas este fundamento que es la palabra de Dios. Medita en el Salmo 119. Empieza a leerlo, es largo, yo no sé si lo acabes en un solo día, porque no se trata de leerlo como taravilla, sino realmente meditar. Y yo te invito quizá a que tú saques más razones por las cuales nos conviene fundamentar nuestra vida, nuestra educación de nuestros hijos, en qué creemos, en qué nos basamos, por qué creemos lo que creemos. Tener bien claro cuál es el fundamento de nuestra vida. Medita en el Salmo 119. Medita en la importancia de la palabra de Dios como fundamento. La palabra de Dios no es para cuando tengo un problema. La palabra de Dios es como fundamento de toda nuestra vida. ¿Se acuerdan esa historia que nos platicaba Jesús acerca de el hombre que edificó su casa sobre la roca y el que edificó su casa sobre la arena? Si tú y yo edificamos sobre lenguas bonitas, atractivas, habilidosas para hablar, estaremos edificando sobre arena, que hoy es y mañana ya no es. Pero si tú y yo edificamos sobre la roca que es Cristo, que es su palabra, estaremos teniendo una edificación que no se caerá, que permanecerá de generación en generación, en generación. Yo quiero ver a mis generaciones amando la palabra y tengo que empezar por mí. Tengo que empezar amándola yo, defendiéndola en mi manera de vivir y de pensar. Defendiéndola, no discutiendo, sino defendiéndola en mi forma de vida, en mis creencias, estableciendo claramente mi fundamento. Y entonces podré edificar sobre base sólida. Señor, te damos gracias porque nos dejaste tu palabra. Porque en este tiempo donde se maneja tanto engaño y tanta mentira que la hacen creer como verdad, podemos tener una verdad absoluta que es tu palabra. Podemos tener una firmeza, podemos tener un fundamento que no se va a mover, porque tu palabra es eterna. Todo pasará, pero tu palabra va a permanecer. Que tu palabra es como toda esa espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Tu palabra es verdad, tu palabra es vida, tu palabra sostendrá nuestra vida, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud a lo largo de nuestra vida y de la vida de nuestros hijos y la vida de nuestros nietos, Señor. Ayúdanos a establecer la verdad de tu palabra en cada instante y en cada decisión de nuestra vida. Señor, yo te pido que nos des más hambre de tu palabra. Danos más hambre para conocer la verdad de tu palabra y para vivir de acuerdo a ella, Señor. Mil gracias. Mil gracias, Señor. Ayúdanos, pues, y danos hambre de ti. En el nombre precioso de Jesús. Mi querida familia, por último, yo te quiero invitar a que cada día puedas conectarte. La transmisión, conectarte a Familia Amistad a las 8 de la noche. Tenemos un tiempo donde leemos la palabra. Ese tiempo es basado en la palabra. Leemos verso por verso y lo meditamos y lo aplicamos a nuestra vida. Le sacamos el jugo para que sea algo práctico. Si tú no te has conectado, te invito a que lo hagas. Todos los días a las 8. Pero si tú no puedes a las 8, queda ahí grabado en Familia Amistad, Facebook y YouTube, para que a la hora que tú puedas, lo puedas escuchar y ir conociendo cada día más ese fundamento en el que hemos establecido, en el que estamos ahorita tomando la decisión de establecer nuestra vida. Que Dios te bendiga muchísimo.
Te mando un fuertísimo abrazo y comparte esta transmisión para que más gente pueda ser bendecida por esta palabra. Que Dios bendiga tu vida y nos vemos la semana que entra. Que Dios las bendiga mucho.